Doctor Jalil Rachid, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, gracias Santi por la invitación, un placer estar acá en tu programa contigo, toda tu audiencia. ¿Qué fue para vos la causa Curuguatí? Un joven de 33 años en ese momento tomando una causa después de un par de meses, creo que de hecho hacía un mes que te habían asignado esa unidad fiscal, ingresabas al Ministerio Público y tomabas, recuerdo aquellas conversaciones, probablemente una de las causas más emblemáticas que marcaría la historia desde ese momento de nuestro país. Hoy, habiendo pasado todo el tiempo que pasó, ¿cómo evalúas aquella causa que era la primera y que quemaba las manos quizá por la envergadura que tenías que afrontar? Sí, realmente, para hacer una aclaración, Santi, yo soy funcionario ya de casi 20 años de trayectoria dentro del Ministerio Público. Sí, como agente fiscal de Curuguatí, me tocó llevar la causa, ni siquiera llevar la causa, fue reasignada a mí, ¿verdad? Ya un equipo de investigación ya con realmente casi un mes. No llegaba al mes como agente fiscal, pero sí, como bien dijiste, una causa emblemática, muy importante en una zona donde se tienen muchos problemas sociales, narcotráfico, delitos contra el medio ambiente, rollo tráfico. Entonces, lo de Curuguatí, la causa en sí es una parte, ¿verdad? Pero el día a día, estar allá y realizar ese tipo de trabajo en una zona complicada como esa es bastante difícil, pero en ese entendimiento creemos que se hizo lo que correspondía, ¿verdad? Yo suelo decir siempre que nadie es inmune al error, que todos podemos cometer errores, y de hecho miro para atrás y probablemente muchas de las cosas que hice en su momento no las volvería a hacer, pero las tomo como lo que fueron, una etapa de crecimiento, una etapa de alguna manera entender de la manera en que uno tenía que ir creciendo dentro del medio. Pero mirando para atrás diría, bueno, esto por ejemplo no repetiría, no volvería a hacer. En tu caso, si vos miraras la causa Curuguatí, que es la causa que te tomó afrontar en ese momento, sin el formalismo de lo procesal todavía, de los cuestionamientos que se puedan llegar a tener, ¿cómo te evalúas como fiscal en esa causa particularmente? Mira, Santi, evaluarme yo mismo o mirarme yo mismo al espejo, creo que no es lo indicado, porque en esta causa en particular hubo un equipo muy grande de investigación, Santi. Acuérdate que no estuve cuando se vuelve a reasignar la causa, porque la causa originalmente no era mía. O sea, la causa ya estaba en Curuguatí, inclusive mucho antes de que yo sea fiscal, ¿verdad? Ocurrió lo que ocurrió y es ahí en donde se me designa a mí y a otros fiscales más dentro de la investigación. Yo en concreto, Santi, te puedo decir que estoy totalmente orgulloso del trabajo que mis compañeros fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público hicieron en esa causa, la actuación que les tocó a ellos. Yo estoy totalmente seguro de que se trabajó bien y estoy orgulloso de los compañeros que tuve en ese momento. Inclusive, ya con posterioridad en el juicio oral y público, yo ya no estuve, yo habré estado un 10 o 20% del transcurso del juicio oral. La causa fue llevada por fiscales de primera, ¿verdad? Y se consiguió una condena, independientemente de lo que sea la discusión del fallo. Tres fiscales que llevaron a cabalidad lo que fue dentro de lo que es el sistema procesal penal, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de ellos y del trabajo que hizo mi institución. Por eso es que nosotros como Ministerio Público, porque este fallo, Santi, este fallo no es un ataque a Jalil Rachid, al agente fiscal Jalil Rachid. Este ataque es un ataque al Ministerio Público, por eso que causa tanto agravio a nivel institucional. Con respecto a eso, doctor, entrando ya al tema propiamente, quienes en aquel momento estábamos en el lugar, veíamos la manera en la que la evidencia, el lugar, el sitio era contaminado. Y se contaminó de diferentes maneras, de diferentes formas, con lo cual ya se hacía prácticamente imposible cumplir con aquello de la inmediatez que requiere una prueba, porque muchas de ellas, de verdad, si se dejaba pasar todavía más tiempo como para poder incorporarlas y que sean parte del proceso de investigación, se iban a terminar perdiendo y deteriorando. No teníamos la bola de cristal como para decir esto va a ser un elemento para que a futuro caiga toda la causa, pero suponíamos que podía llegar a pasar y lo cuestionamos públicamente en diferentes informes realizados de manera pública. Cuando ahora la Sala Penal dice que
hay pruebas que fueron incorporadas de manera irregular y otras que no fueron solicitadas siquiera por el Ministerio Público cuando eran relevantes, es que uno dice, esto tiene, por lo menos de mi parte, creo, tiene consistencia con las críticas hechas en aquel momento a Jalil Rachid. Es ahí donde te pregunto si vos estás convencido de la buena tarea realizada. La causa era compleja, pero terminó mucho más compleja, doctor, cuando elementos fundamentales que podían explicar de alguna manera o hipotetizar ciertos escenarios terminaban siendo descartados o terminaban siendo incluidos de manera irregular, como alguna escopeta que apareció por ahí, una Maverick que fue encontrada en realidad en una iglesia unos días después de la masacre y se incorpora como un elemento de prueba dentro del juicio. Ese tipo de cuestiones, doctor, ¿no te parece que es el fallo de la sala penal la concreción de la falta de pulcritud en el proceso llevado adelante? Bueno, a ver, Santi, haciendo un análisis de lo que fue el fallo realmente, la sala penal, o sea, la sala penal que fue integrada, incurrió en varios errores jurídicos procesales que no pueden incurrir. Por ejemplo, la valoración de la prueba que vos estás diciendo no es una operación que le está facultada al Tribunal de Casación, o sea, a la Corte Suprema de Justicia, a la sala penal. Yo leí el fallo, Sandy. Yo también. Y a mí, mi criterio personal es una canallada jurídica. Porque el proceso penal se divide en etapas, ¿verdad? Bien sabes, ¿verdad? Tenemos el juicio oral, en donde las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa y después de haber pasado el filtro de la audiencia preliminar son expuestas, o sea, son explotadas al máximo realmente en ese juicio oral, ¿verdad? Solamente el tribunal de sentencia puede observar y valorar esas pruebas. Apelación no lo puede hacer. Señores, un segundito, doctor. Señores, estamos haciendo un programa al aire. Les voy a pedir, por favor, si podemos mantener en el estudio en general un cierto grado de... doctor, discúlpame. Decías que es una canallada jurídica. Apelación no puede tampoco, ni siquiera el tribunal de apelación puede hacer esa valoración, Santi. Y en este fallo se puede observar eso, Santi. Demasiados errores. Uno diría, no puede ser, esta gente se tiene el concepto de que es plenamente capacitada, sí, son doctores en Derecho, pero no es así. De hecho, el fallo en sí tuvo ya un error que nosotros pudimos observar en su momento, que posteriormente trató de ser corregido. A través de una aclaratoria. Que fue mal, que fue mal. ¿Entendés? Entonces, al hablar de cuestión probatoria, el tribunal, la sala penal de la Corte no puede hacer esa valoración de las pruebas. Te pongo como ejemplo nomás, ya que pusiste el ejemplo de la escopeta. Nosotros en nuestro relato fáctico, nuestra acusación, y durante el juicio oral se demostró que cuando el subcomisario Erwin Lovera efectuó un sobrevuelo sobre Campos Morumbi, ya cuando él estaba arriba en el aire, le dispararon, efectuaron disparos, ¿verdad? Que venían del grupo de ocupantes. Entonces, esa circunstancia es algo que tiene que ser valorado solamente por el Tribunal de Sentencia, Santi. Y esa circunstancia particular fue nuevamente revalorada en ese fallo. Eso no se puede hacer. Ahora, doctor, lo que sí puede hacer un tribunal de alzada, en este caso la integración de la sala penal, sin entrar a revalorar las pruebas, sí, que claramente eso, en uno de los párrafos, se aclara que no hubo una revaloración de las pruebas, sino lo que hubo fue la aplicación de la sana crítica, presente o no, en la manera en la que se llevó el juicio en general. Y si las pruebas tenían algún tipo de relación con el relato fáctico de los hechos. Y ahí es donde dicen ellos, acá hay cuestiones donde incorporaron elementos de prueba o rechazaron elementos de prueba que eran determinantes incluso para sostener el relato fáctico. Yo, dentro de una sentencia, podría perfectamente en mi relato de los hechos o en mis consideraciones de los hechos armar una hipótesis fantástica. Pero si eso no tiene relación con los elementos de prueba o no tiene relación con lo que termino resolviendo probablemente, uno de los vicios, el de la motivación aparente que tiene, es suficiente elemento como para que la sala penal obre como obró finalmente, y creo que es lo que sucedió, doctor, al leer. No hay ningún elemento como para decir revaloraron pruebas. Lo que aplicaron es el criterio para saber si existía congruencia entre lo que se pretendía instalar como verdad
y lo que se logró probar como verdad. Claro, pero Santi, es una cuestión muy técnica, ¿verdad? Y volviendo otra vez al punto ese que estaba diciendo, ¿verdad? Y como poniendo como ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo decir, ¿verdad? Del caso del sobrevuelo del helicóptero, está bien lo que decís y está bien lo que en teoría debería haber sido, pero el tribunal, o sea, la sala penal integrada no puede decir jamás no tuvieron la intención o no es lo que demostraba. Eso no les está permitido y eso es lo que dice el fallo. ¿Cómo ellos van a valorar y van a determinar cuál fue la verdadera intención de estas personas cuando efectuaban un disparo? Porque es lo que dice Cristóbal Sánchez en su voto. Si ellos querían esconderse, no hubiesen efectuado un disparo. Eso no puede hacer, Santi. Está mal. Entre las diversas cuestiones que ellos hicieron, ¿verdad? Después tenemos miles de falencias procesales dentro del propio fallo. O sea, me decís, no hay ni un Emiliano Rolón, yo lo escuché, me enviaron un video que vino acá a tu programa diciendo, y vos le preguntaste, ¿verdad? La invasión de inmueble ajeno se terminó. ¿Se terminó o no? ¿En qué quedó? No te respondió, Santi. ¿Y sabe por qué no te respondió? Porque en su fallo olímpicamente omite hacer mención de la invasión de inmueble ajeno. Lo que se dice en el fallo respecto de Emiliano Rolón. Claro, lo que se dice en el fallo respecto a la invasión de inmueble ajeno es que en ningún momento se identificó con precisión, a pesar que fue una solicitud hecha en su momento, en qué finca estaban asentadas estas personas en particular para sostener la invasión. Ahí te interrumpo. Yo ya no estuve. Eso dice Cristóbal Sánchez en su voto. Sí. Dice, no sabemos dónde estaban ubicadas las carpas, teniendo videos, teniendo declaraciones testimoniales, tomas fotográficas del lugar del hecho, ¿verdad? Aparte de eso... Claro, pero teniendo videos, esos videos tienen que ser incorporados y procesalmente... Fueron incorporados. Tiene que estar determinado el número de fincas, por lo menos procesalmente. Escúchame, déjame terminar. La defensa, la propia defensa, durante el juicio oral y público, ya donde yo ya no estaba, solicita que se haga un georreferenciamiento del lugar preciso en donde ocurrió el hecho. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Se hizo, Santi. El día de la constitución del tribunal de sentencia, de los acusados, de las partes de la fiscalía, ese día se hizo eso. Creo que fueron militares en el Instituto Militar Geográfico, una de esas cosas. Se hizo y está. De acuerdo a ese georreferenciamiento, el resultado que arrojó fue esto ocurrió dentro del campus Morumbi. Entonces yo no entiendo, Santi, cómo puede decir no se hizo si está la prueba. ¿La orden era de desalojo? No, Santi. Ese es otro error en el que se incurre en el fallo. Cristóbal Sánchez puntualmente dice, esto se hizo en forma de desalojo y no fue un desalojo. Evidentemente, mira, sin ánimo de ofender, Santi, ¿verdad? No leyeron las 3.000 páginas del expediente. No leyeron. Porque en las primeras 4 o 5 fojas ya del segundo tomo, uno se da cuenta y observa el AI de la orden de allanamiento realmente. Hay un mandamiento de allanamiento. Sí. ¿Qué decía ese mandamiento de allanamiento, Santi, que fue dictado por en aquel entonces el juez José Benítez? Decía, ingresen al lugar. ¿A qué efecto? Porque la orden de allanamiento tiene su formalismo también, ¿verdad? Y te tiene que decir para qué entras y qué buscas. Entonces, a Ninfa Aguilar en su momento le dieron esta orden de allanamiento y decía, entra al inmueble, pero vas a entrar para identificar a personas desconocidas, extrañas al inmueble, incautar armas y ver qué es lo que están haciendo. En ningún momento se habló de orden de desalojo. Por ahí puede haber una mala interpretación a la hora del juicio oral en donde los propios policías te dicen sí, era un desalojo, pero es una cuestión técnica. El policía en realidad no es una cuestión técnica, es una cuestión sustancial, doctor, cuando se habla de cuál era la tarea para la que iba la policía. Te hablo yo de cuestiones testimoniales, técnicas, que el policía no te va a decir, una orden de allanamiento para tal cosa, o un desalojo. El desalojo forma parte de un proceso civil. No hubo
hubo desalojo. Y ese es un error en el que incurrió Cristóbal Sánchez y está demostrado en su fallo. No hubo desalojo. Claro, porque para hablar de desalojo, que es el testimonio que dan algunos policías, que era para lo que iban, Claro. para hablar de desalojo, primeramente había que determinar que existió una invasión a un inmueble ajeno. ¿Quién tiene la prerrogativa como para decir, vamos a sacarlos de este inmueble si previamente no se identificaba cuál era el inmueble que estaban invadiendo? Vos me decís, se subsana posteriormente en el juicio, se hace una georreferencia del lugar. Pero inicialmente, vos aclarás que no eras parte ya de ese momento, no se hace ese establecimiento del lugar con precisión como para decir, se identifica la zona, pero la zona era una zona donde había una línea delgada respecto a si se trataba de Marinacue o se trataba de Campos Morombi. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que sí está dentro de esta sentencia en particular. Yo quiero insistir, doctor, con la pregunta respecto a la escopeta que es utilizada como una evidencia, que es presentada como una evidencia, que aparece en medio del juicio, en medio de, y no sé si tenemos la documentación respecto a cómo identifica la Fiscalía sus pruebas, porque las pruebas en teoría deberían estar procesalmente bien identificadas e individualizadas. Al momento de ofrecerlas, de modo a que la contraparte pueda tener conocimiento de cuáles son las pruebas que se van a presentar o cuáles van a ser los testimonios que se van a ofrecer básicamente. Esta es la documentación que, si vamos un poco más abajo respecto a lo que se ofrece como material probatorio, se habla de la caja 1, que sí individualiza básicamente, no sé si podemos acercar un poco más, ahí podemos parar, individualiza qué es lo que tiene la caja 1, pero posteriormente ya, evidencia verificada como M12, evidencia verificada como M72, evidencia identificada como M94, evidencia identificada como... Hay una lista de evidencias y entre esas evidencias aparece finalmente una escopeta que se toma como elemento fundamental dentro del juicio, que en realidad, doctor, fue denunciada como robada después del caso Curuguatí y aparece en una iglesia, ni siquiera aparece en el lugar donde sucedieron los hechos, porque ustedes exponen cuáles son las evidencias que habían en ese momento tomado. ¿Por qué esta escopeta es introducida al juicio cuando encuentran creo que anoté con precisión, el 16 de octubre se encuentra en una iglesia y había sido denunciada ya el 12 de octubre que desapareció, mucho después del caso Curuguatí? Claro, mira, acordate, Santi, que y vos estuviste ahí, con posterioridad a lo ocurrido, se atropelló el lugar del hecho y una persona había llevado una escopeta que vos mismo con tu equipo filmaste y entre otras cosas, ¿verdad? Nosotros vamos por parte. La individualización de lo que es evidencia o bolígrafo N1 o evidencia que puede ser un vaso X2 es la forma en que el Ministerio Público individualiza sus evidencias, ¿verdad? A la hora de pasar, hablando así en términos entendibles, esa evidencia a la etapa, al juez penal de garantías de la etapa intermedia, uno le traslada toda esa evidencia, todas selladas, a los efectos de que el juez penal de garantías se constituya en el órgano contralor de esas evidencias. Yo te cuento, Santi, todas esas evidencias que vos decís, N1, N2, y después vamos al tema de la escopeta, ¿verdad? N3, todo eso se exhibió en el juicio oral y público. Claro, pero no fueron corridas en su momento para conocimiento No, ¿cómo no, Santi? de la contraparte. Pero, recién, yo estuve en ese momento, doctor, recién cuando las pruebas, después de ser objetadas, cuando las pruebas aparecen en medio del juicio, se van abriendo y la defensa tiene tiempo muy rápidamente para anotar y de qué se trataba. Eso pasó en medio del juicio, doctor. Claro, en el juicio, pero tuvieron 6 meses para ver toda la evidencia que estaban a disposición eso no pasó, doctor. del Ministerio Ni siquiera Público. en la carpeta estaban identificadas como tales, estaban puestas como M1, M2, M3, pero bien, M4. Bien, ponerle que sea M1, M2, M3, pero estaban a disposición de las partes. Yo te digo algo, Santi. ¿Alguna vez la defensa me pidió ver la evidencia? Jamás. Nunca. Durante 6 meses de etapa investigativa, esa evidencia estuvo en el depósito del Ministerio Público. Jamás la defensa me pidió. Porque efectivamente, si yo fuera
abogado, y tuviera que armar mi estrategia judicial, las armaría probablemente, mi estrategia procesal, con la intención de impugnarlas posteriormente, porque no me corrieron traslado de cuáles eran las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, quien es garante en ese momento de la investigación. Santi, si yo no tengo conocimiento y llega ese día en un sobre cerrado cuál es la prueba y no tuve conocimiento dentro del proceso, las impugno. Claro, sería espectacular. Pero estamos hablando de una negligencia por parte de la defensa técnica. Cuando yo pongo mi bolígrafo a disposición del juzgado, una vez formulada acusación, y yo digo, la evidencia M1 está a disposición del juzgado, la defensa, después de la fecha de mi requerimiento conclusivo, tiene un plazo para impugnar esas pruebas dentro de esa etapa. ¿Hicieron esa impugnación? Por supuesto que no, Santi. Fueron ya directo al juicio oral. El Ministerio Público no ocultó nada. El Ministerio Público no inventó ningún hecho. ¿Por qué el Ministerio Público no identificó sus pruebas dentro de la carpeta? Está identificado. ¿Por qué las identificó de este modo? Como M1, M2, claro, M3. Por una cuestión práctica nomás, Santi. ¿Cómo que práctica, doctor? Si vos querés ver la evidencia, si vos querés analizar o impugnar la evidencia, le pedís al Ministerio Público o al juez penal de garantía, en este caso, quiero ver la evidencia. Jamás pidieron, Santi. Pero, doctor, acá lo que habla, yo como un tercero dentro de la causa, tengo que tener la posibilidad de acceder al terminar un juicio, totalmente, acceder a la carpeta sobre lo que se había decidido en algún momento. Y es lo que te estoy diciendo. Y tener la posibilidad de hacer hablar a esa documentación. Y es lo que te estoy diciendo. Si yo lo tengo oculto y lo tengo hasta enunciado como un M1, M2, M3, M4 de manera cerrada, va a ser muy difícil. No. Entonces la pregunta que me lleva a hacerte es, ¿por qué en la primera prueba ofrecida sí se identifica con precisión como se establece debe precisarse y en las demás no? A ver, yo no recuerdo bien, pero creo que esas evidencias M1, N2 ya eran una cantidad de armas blancas entre foisa, machete y cosas así, ¿verdad? Que fueron selladas, ¿verdad? Fueron individualizadas como M1, M2, que eso perfectamente al observarse se puede individualizar, Santi. Yo te vuelvo a reiterar. Las partes siempre tuvieron acceso a las pruebas. Y te recuerdo nomás que cuando se dio inicio al juicio oral, los propios acusados renunciaron a su abogado por falta de confianza. No me pregunte por qué, pero fue en ese momento que renunciaron. ¿Por qué una entre escopeta? Las distintas defensas. Insisto con la escopeta porque no quiero que te me vayas de eso. Mira, la escopeta, Santi, ¿por qué meten una escopeta que claro, fue denunciada después? Claro, pero ¿qué valor le dimos nosotros como Ministerio Público a la escopeta? Se introdujo al juicio oral, así como las famosas vainillas esas que estaban ahí, que recolectaron A, B, C, D, que no sabemos con qué criterio, sin ningún criterio científico, sin presencia de ninguna autoridad competente, nada, que por supuesto son totalmente, no son válidas, ¿verdad? Igualmente fueron ofrecidas esas evidencias, igualmente siempre estuvieron a disposición de las partes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no puedo tener una bolsita llena de casquillo o de, no sé, cualquier cosa pegada o presillada a mi carpeta fiscal. Para eso está el depósito de evidencia del Ministerio Público. ¿Qué valor se le dio a esa escopeta que se encontró? Que no, sí, nosotros pensamos que podía tener alguna relación. Si tiene relación, pues bien, tiene. Si no tiene, no tiene. Entonces se incorporó, entre otras tantas pruebas más. Eso no hace la nulidad del caso, Santi. Tenemos la charla del doctor Jalil con Carlos Peralta cuando precisamente habla con respecto a las pruebas o evidencias, mejor dicho, que fueron recolectadas en el lugar. Pongamos un poco al aire, por favor. Doctor Jalil Rashid, ¿cómo están? Buen día, Carlos. En la institución o el instituto que dirige Domingo Larino, ayer prácticamente echó por tierra toda tu investigación, según ellos, al señalar que existieron ráfagas que se dispararon en la matanza de Morumbi. ¿Qué puede decirnos al respecto usted? Y el origen de esa supuesta investigación es un origen político. ¿Qué es lo que buscan los políticos? Buscan votos. Ahora,
Ahora, también ellos presentaron un video donde supuestamente se escucha una ráfaga de ametralladora. ¿Ustedes también comprobaron que no se usaron ametralladoras, doctor? Sí, nosotros tenemos la evidencia que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos se refieren exclusivamente a las mismas armas que incautamos en el lugar, es decir, escopeta y revólver, ¿verdad? Más que eso no hay, más que eso no hay. Bomba lacrimógena, ajá. Hoy 9 milímetros a FAL. Ya calma, ñande no vale, ñande ya infringir la ley, ñande la hoy coma ñande corazón así ñande ahorita. ¿No se usaron ametralladoras, doctor? La evidencia que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos se refieren exclusivamente a las mismas armas que incautamos en el lugar, es decir, escopeta y revólver, ¿verdad? Más que eso no hay. Primero, ¿por qué se escuchan esos disparos con cadencia? Esos segundos que si uno los mira después con detenimiento, hay una plataforma de investigación efectivamente que llevó también la causa, digamos, en paralelo de algún modo, que hace notar esto que dice Carlos Peralta en un momento. Y se escucha efectivamente. ¿De qué es esa cadencia de disparos que hay en un momento determinado dentro de este video? ¿Qué es lo que muestra lo que sucedió? Bueno, Santi, lo de la cadencia de disparos, en síntesis, se trató de instalar que fue una ráfaga de ametralladoras, ¿verdad? Siempre se explicó, y más todavía en el juicio oral, que los disparos fueron efectuados en forma simultánea de todos los sectores, ¿verdad? Tratar de medir la cadencia de disparo o qué tipo, si fue por el ruido, por el sonido, si es o no una ametralladora, algo así, es imposible. Yo traté y no hay. No hay forma de probar eso. En el laboratorio forense no pudimos probar. ¿Se hizo una pericia de eso? Sí, hay un informe sobre eso. ¿Pero una pericia solicitada formalmente para eso? Es un pedido, un oficio. No tenía no recuerdo si fue una pericia, pero hay una contestación en donde dice no se puede medir la cadencia de disparo. Ahora, yendo al punto de lo que fue ese famoso informe de la plataforma, a mí me llamó la atención porque en ese informe ellos mismos sostuvieron y dijeron que consultando a la Policía Científica Española, los ruidos que se escuchan en esa filmación, en ese audio, provienen de armas de grueso calibre. Santi, nosotros oficiamos a la Policía Científica Española de acuerdo a ese informe de esa plataforma. ¿Y qué nos dijeron desde España? Jamás vinieron a consultar nada acá, ni jamás nos pidieron por oficio. O sea, no sé de qué estaban hablando realmente, ¿verdad? Ocultamiento, que yo estaba tratando de ocultar, si yo era el que estaba interesado en saber si era o no una cadencia de disparos relativa a un arma, a una ametralladora. Yo libré un oficio y pedí un informe y no había forma de medir. Es más, el informe mentiroso de esa plataforma decía que ellos oficiaron a la Policía Científica Española y nosotros desmentimos eso por exhorto, Santi. Nos informaron que jamás nadie preguntó nada en la causa, ni se acercaron, ni nada por el estilo. ¿Qué relación tenía con lo que sucedió en Curuguatí eso que te entregan propias manos y vos entregás a un tercero, no sé quién era, Julio Colmán? Claro, esos cartuchos ya de gases lacrimógenos, porque acordate que cuando se inicia esa balacera, Santi, los policías empiezan a utilizar los cartuchos de gases lacrimógenos y fue lo que se recogió en el lugar ya con posterioridad, ¿verdad? El día que se levantaron casi la totalidad de evidencia fue el día en que hasta ese momento todavía tenía intervención mi colega, la fiscal original del caso, ¿verdad? Yo ingreso a la causa
voy al lugar porque obviamente la fiscal ya tenía miedo de irse al lugar por disposición del fiscal adjunto en su momento, y me voy al lugar y es ahí en donde nos pasaron estas evidencias, ¿verdad? Que no, sabemos, que no sabemos de dónde puede haber salido, Santi. Como tampoco sabemos de dónde pudieron haber salido los 2 cadáveres que fueron encontrados ahí. No, si vamos a ir a esa misma lógica. Eso está demostrado también, Santi. Se hizo todo lo pertinente a la pericia y con relación respecto a esos 2 cadáveres. Si la hipótesis es, o la declaración en ese momento era, rastrillamos todo el lugar, cercamos el lugar, ese lugar está custodiado, y sin embargo después, ante la ausencia de la policía, ante la ausencia del Ministerio Público o de quien estaba a cargo de esa investigación, los pobladores ingresamos con los pobladores y encontramos que todavía había cadáveres y que todavía había mucha evidencia no recogida en el lugar. ¿Quién tiene que hacerse responsable de no haber custodiado la escena del crimen? A ver, te explico algo, Santi. No estamos hablando de una escena convencional del crimen como estás diciendo. Vos conocés el lugar, vos te fuiste. No había policía en ningún lugar. No, Jalil. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. El lugar puede ser complejo, pero si el lugar no tiene ni en una esquina un policía, estamos ante una falencia. Claro, porque lo que se pensó en su momento, Santi, y por la premura del tiempo, lo que se hizo en su momento fue levantar todas esas evidencias que hubo en el lugar, ¿verdad? Ese primer día del suceso. Se ingresa, después vos tenías varios frentes, tenías colectar la evidencia de ese día, tenías el hospital con la remisión de todos los cuerpos, o sea, estamos dispersos los fiscales, uno en el hospital, otro en la fiscalía, una serie de trabajos, ¿verdad? Evidentemente se iba a retomar, o se pensó en su momento que se habían colectado, ya que se habían recogido todas las evidencias en ese primer procedimiento, ¿verdad? Acordate que esos 2 cuerpos que se encontraron después, Santi, fueron encontrados a 40 o 50 metros del lugar del hecho, en una zona de formación vegetal, ¿verdad? La vegetación era bastante tupida en aquel entonces. ¿Por qué se encuentran toda la evidencia que se encontró en ese lugar? Porque primero que cayó una lluvia esa noche y después que se avasalló, ¿verdad? Que entraron de todo frente. A lo que yo voy nomás es, siempre suele decir el doctor Lemire que para que hable la evidencia en un estudio pericial, es fundamental el trabajo del Ministerio Público a la hora de custodiar o dar la orden de custodiar el lugar, la escena del crimen. Yo entiendo y suscribo que ese lugar era un lugar complejo, pero si hubiera existido guardia policial en un portón de acceso y los pobladores entraron por otro portón de acceso, uno puede argumentar la complejidad del terreno. Pero acá la policía no estaba, doctor. No estaba, y estos cadáveres nosotros los encontramos a la 1 de la tarde, y seguía sin llegar el Ministerio Público, seguía sin llegar la policía. Entonces, ¿cómo puede ser que hable la escena del crimen si la escena del crimen, por quienes estaban a cargo de la investigación, no fue lo primero que se cuidó de una manera en que nadie pueda finalmente tocar la escena del crimen? Claro, te vuelvo a explicar. Se llevó a cabo el procedimiento, ocurrió lo que ocurrió y se levantaron todas las evidencias en ese momento, ese día del procedimiento. Yo recuerdo que había un policía, una patrullera que era de la zona de Santo Domingo, que está a 20 kilómetros tras del lugar. Por ahí habremos tardado un poco en llegar, habré tardado yo, ¿verdad? Porque yo fui el que llegó. Acuérdate que el que llegó primero, yo llegué después de, no sé, Curuguatú está a 35 kilómetros del lugar. El trayecto, entre todo eso habré llegado, y ahí es donde se encontraron todos estos demás cuerpos y en donde ya se intentó preservar las evidencias que estaban en el lugar, ¿verdad? Ahora me preguntás, ¿por qué no había un custodio o una guardia policial? Yo recuerdo que había guardia policial en uno de los portones. Yo te cuento que no, doctor, ahí se ingresó sin problema. Era la 1 de la tarde y seguía sin aparecer la policía. Uno de los portones que estaba hacia el frente, sobre la ruta, Santi. Pero por la ruta se entró, doctor. No, se entró por todos lados. No, de la ruta entramos nosotros. Santi, Campo Morombí,
esa zona no tiene un solo ingreso. Doctor, y yo recuerdo que la gente ingresó por otros lugares también. Había un no lugar, era por el portón del frente. Había un lugar en el que estábamos conversando todos con los pobladores hasta que en un momento en la ruta los pobladores dicen, Yaiquea tú. Sí. Eso queda grabado desde el vamos en las imágenes de AAM. Se ingresó de la ruta. No se ingresó a escondidas de nadie por ningún lugar porque no había nadie. Es más, se le llama al Ministerio Público, creo que conversan con algún agente, asistente fiscal o con... Eso está grabado en el material, lo pueden ver. Y ante el hartazgo porque nadie llegaba, porque ellos estaban seguros que ahí adentro todavía había cuerpos y tardaban y no llegaban, dijeron Yaiquea tú. Y ahí es donde se ingresa finalmente hasta Curuguatí. Mirá la tranquilidad con la que se ingresa finalmente, caminando. Sí, yo recuerdo, es más, tuvimos procesados, imputados también por esa... Claro, pero no estaba nadie custodiando ese lugar. Entonces, si el lugar no estaba custodiado y era el lugar donde se había dado el crimen, ya es una primera falencia al no proteger la escena del crimen, doctor. Pregunto lo segundo, ¿por qué no solicitaron un informe forense detallado a partir de una autopsia a los cuerpos de las personas que murieron en Curuguatí para explicar con precisión científica qué pasó en Curuguatí? Porque yo puedo tener mis sospechas, pero si quiero sacarme todas las dudas, recurro hasta la última prueba que me permite la ciencia tener, la autopsia o eventualmente la exhumación de los cadáveres como para poder estudiarlos si no lo hubiera hecho en su momento. ¿Por qué no se hizo eso, doctor? Mira, Santi, el tema de la autopsia es una cuestión bastante técnica, ¿verdad? El Ministerio Público o el médico forense va a hacer una autopsia cuando tenga una duda sobre la muerte posible de la persona. Técnicamente, y de acuerdo a lo que dijo el doctor Pablo Lemir, acá no había ninguna duda que los policías fallecieron como consecuencia del shock hipovolémico ocasionado por arma de fuego, ¿verdad? Yo voy a hacer la autopsia cuando yo no sé si a mi víctima o a la persona que le quiero hacer la autopsia, no sé si murió envenenada, si la asfixiaron, le estrangularon mecánicamente, si hay una duda, pero era tan evidente la causa de la muerte que lo que se hizo, fue la extracción, que es una mini autopsia, ¿verdad? No tiene los rigores, la rigurosidad de la autopsia en sí, pero es una mini autopsia conforme a lo que dice Pablo Lemir. Eso fue una inspección visual, doctor. No, ¿cómo si se inspecciona el cuerpo y se extraen los perdigones? Y si usted tenía la intención como investigador de que se sepa como investigador, porque finalmente el forense puede querer algo, pero el principal interesado en que la causa se resuelva más allá de lo que crea un forense es el informe científico de la última prueba que se pueda solicitar, y esa sí es responsabilidad de Jalil Rachid. Claro, y nosotros estamos seguros de nuestra prueba, Santi. O sea, vos ya estabas seguro de lo que la declaración te podía decir. No necesitabas llegar a una prueba científica. No. ¿Y es una prueba científica? No, la prueba científica que tiene base documental es la de incluso la exhumación que se pide y se rechaza en medio del juicio. Claro. Pero acá no se hizo. Nosotros tenemos una edición, y quiero aclarar que la edición no es nuestra, la edición es de Serpac, de un momento del juicio en el que es abordado Pablo Lemir en relación a esto en particular y qué es lo que le pide el Ministerio Público que haga con los cadáveres. Repito, esto lo pueden encontrar en la web, es un trabajo de Serpac respecto a Curuguatí. No es un material nuestro y queremos compartir con ustedes. Entonces vamos a llamarle al primer testigo. El licenciado Pablo Lemir. Si puede empezar, si puede explicar en qué consistió el trabajo pericial realizado, doctor Lemir. Recibimos los cuerpos y se toma la decisión de formar equipos de trabajo. En total se armaron 3 equipos con 2 médicos forenses cada uno. Y obviamente a mí me toca hacer el informe conjunto de todos estos trabajos por el cargo que represento. Y aclaro acá, más que autopsia, eran inspecciones corporales y extracción de evidencia biológica, no biológica en el caso de las municiones. Doctor, para determinar exactamente qué fue lo que produjo la muerte, ¿es necesario la autopsia? Lo ideal, y en un mundo ideal, toda muerte violenta es igual a autopsia.
O sea, en un mundo ideal todo es igual a autopsia. En el caso del señor Erben Lovera, él recibe un total de 10, se observan 10 orificios. Lo que se extrajeron fueron 5 balines en total y recibe disparos de diversas trayectorias. Usted había hecho referencia sobre la necesidad de que los cuerpos lleguen con la respectiva vestimenta y también con las posibles armas. ¿Usted recuerda haber examinado alguna ropa de los efectivos policiales? Yo sinceramente no me acuerdo si traían o no prendas, pero de la ausencia de descripción que está ahí en mi informe debo colegir que no venían ya con prendas, ¿verdad? Doctor Pablo. Sí. ¿Ustedes han sacado placa radiográfica? Lo que está en el expediente son las tomas fotográficas. Las placas supongo que tiene el Ministerio Público o la Fiscalía. La herida número 5. En este caso ni siquiera tenemos la fotocopia de la placa radiográfica. No se agregó la foto de... ¿No se sacó medida del orificio esto? Se habrá sacado otro, pero si no consta, no voy a decir. Doctor, cuando se hace la inspección o revisión del cuerpo, ¿se mide la altura? ¿Cuánto mide el cadáver? La mayor parte de las veces sí. En el caso de Godoy no se hizo, ¿verdad? Por lo menos en el momento de escribir el informe no recordaba la dimensión o no la tenía anotada, por eso no pasó, para no mentir. Sobre la inclinación nomás quería preguntarle, doctor. No puedo decirle la inclinación, doctor, ¿y sabe por qué? Porque ya la herida está suturada. Porque eso solamente, esas características me dice a mí la herida abierta. En este caso, por eso justamente aclaramos 2 heridas suturadas. En un término así más sencillo, el cuerpo ya fue profanado antes que llegue. Objeción, señor presidente. Doctor, ya contestó esa pregunta, doctor. Doctor, en cuanto a unidad de medida, ya que se está refiriendo a corta y a media distancia, ¿cuáles serían tales unidades de medida? ¿Hasta cuánto o desde cuánto? Me es imposible responder su pregunta, doctora, porque para hacer ese tipo de determinaciones, que de hecho corresponden al balístico, ellos lo que toman es nuestro informe, donde nosotros describimos las lesiones. Tienen que tener el arma sospechada con una munición igual o muy similar a la que se utilizó para producir el daño y hacer pruebas. La única forma de determinar ese metal que se encuentra alojado todavía dentro del cuerpo de Erben Lovera, solamente a través de una exhumación podríamos llegar a una conclusión. Sí. Su señoría, la defensa solicita que en el caso de Erben Lovera que se tenga que realizar la exhumación, atendiendo de que no se ha podido determinar qué tipo de proyectiles han quedado dentro del cuerpo, como tampoco la cantidad no condice con la cantidad exacta de orificio de entrada. Se rechaza el pedido solicitado por la defensa citada. Dice inicialmente el doctor Lemir que lo que se hizo fue una inspección visual. En algún momento saltan elementos como que, por ejemplo, todavía podían haber restos en el cuerpo de uno de los policías en particular, salta que algunas heridas llegaron suturadas, salta que él no accede a la ropa básicamente que traen y que quienes, esto ya es un agregado mío, quienes dirigen una investigación no son los forenses, quienes dirigen una investigación son los fiscales. Yo lo que pregunto, doctor, es si tu intención era contarnos a todos, contarle a la sociedad paraguaya qué pasó en Curuguatí, ¿por qué no pediste hasta la última prueba o evidencia que podía demostrar con elementos científicos qué pasó en Curuguatí? ¿Cuáles eran las razones, doctor, que te llevaron a evitar recurrir a elementos que podías recurrir? A ver, fíjate en algo, Santi. En su momento yo efectué dispusimos como Ministerio Público la inspección del cuerpo y que se saquen esas municiones de los cuerpos
los policías abatidos, ¿verdad? De todos realmente. Esa es un informe forense, una prueba científica, ¿verdad? En el juicio oral no te puedo decir con precisión cuáles fueron los fundamentos del rechazo, ¿verdad? Pero ante la certeza que yo ya tenía de que estos policías murieron por impacto de armas de fuego, yo ya vi innecesario realizar la autopsia con relación a los policías caídos. Vi también, evidentemente, como bien mencionaste, un material editado. Vi también que en parte del material decía no se efectuaron las pruebas de parafina, y eso es mentira. Yo no sé cómo tan descaradamente pueden mentir, Santi. Es más, te voy a decir algo. Yo en el durante la etapa investigativa no le pude llamar a declarar a uno de mis testigos porque recibió un impacto de bala de escopeta en la boca, le tenía destrozada la boca. Recién en el juicio oral puede declarar. ¿Verdad? ¿Qué dice en el juicio oral? Yendo nomás a lo que es ese informe editado. En el juicio oral él dice: sí, yo recibí un impacto de bala en la boca y reconozco a tal persona entre los acusados como la persona que a mí me agredió. O resulta ser que esa persona, resultó ser Luis Olmedo, dio positivo a la prueba a uno de los componentes de nitrito y nitrato. Entonces no sé cómo están mintiendo tan descaradamente. ¿Se hicieron las pruebas dactilares? No recuerdo, Santi, creo que sí. Hicieron. No recuerdo. No se hicieron, te cuento que no se hicieron. No recuerdo. No recuerdo. Entonces, pero mi pregunta es, doctor, sin entrar a cuestionar la capacidad que pueda tener el doctor Jalil, ni mucho menos. Yo quiero ser muy respetuoso de eso. Se supone que el investigador es el principal interesado en recurrir a todos los elementos que tenga como para poder comprobar una hipótesis y sostenerla posteriormente en juicio. Si el propio médico que hizo la inspección está reconociendo que muerte violenta es igual a autopsia y la autopsia no fue solicitada, ¿no te parece que hubiera sido, doctor, para tu trabajo un respaldo suficiente el decir que agotaste todos los elementos de prueba que se podían haber solicitado como para que no queden dudas respecto a tu actuación? Pongo otro ejemplo. Te interrumpo. Claro, adelante. Sería lo ideal si yo tuviese duda. Yo no tengo ninguna duda de que esas personas murieron como consecuencia de los disparos de armas de fuego, Santi. Si yo tuviese duda de eso, sí hubiese hecho la autopsia. Son criterios, es tu criterio, es mi criterio, y yo creo que en su momento, o sea, ante la alevosía del hecho y tener tantos elementos que a mí me demostraban que no tener dudas sobre eso, es innecesaria la autopsia. ¿Cuánto tiempo después de lo sucedido en la masacre de Curuguatí, y ahí que estamos viendo en imágenes, te pregunto, solicitaste la filmación del helicóptero? No, mira, no me hablé, imposible decirte yo que cuánto tiempo después pedí el oficio o no. Mira, lo que sí te puedo decir es que el Robinson, el helicóptero Robinson, a simple vista se ve que tiene un ojo de águila, como se le dice, una cámara filmadora. Yo solicito esa evidencia. No es que yo escondí la... ¿Cuánto tiempo después, doctor? Porque, no, a ver, mira, si el hecho ocurrió hoy, yo lo solicito mañana antes que la prueba me desaparezca. Santi, no recuerdo. Sinceramente no recuerdo. Si no recordás, ¿quiere decir que pasó mucho tiempo o no? No creo que haya pasado mucho tiempo. No creo. Igual, puedes pedir eso después de 6 meses también. Pero si lo quiero... De nuevo voy a la intención respecto al principio de inmediatez que requieren muchas de las pruebas. Sí. Porque finalmente eso lo que hace es permitir blindar el elemento probatorio, evitando la vulneración posterior. Si lo pediste mucho tiempo después, 6 meses después, puede estar en plazo, pero no es inmediato. Y si no es inmediato... Mira, Santi, no coincido en eso. No, ¿sabes por qué? Porque ese tipo de evidencia o ese tipo de pruebas de haber tenido la policía de Carlos Filisola en su momento, sí,
esas son pruebas magnéticas que quedan dentro de una base de datos. O sea, eso está, uno puede pedir, qué sé yo, no sé cuál es el sistema, el software que utilizan, pero se puede pedir, yo puedo pedir después, al día siguiente, una semana, 2, 3 o 4 meses después, que la prueba igual va a estar, Santi. Pero sin embargo, es si lo no mismo, lo veías mira, en ese momento. es lo mismo que la cámara de circuito cerrado. Claro, pero vos podías tener en ese momento el relato fiel de lo que había sucedido. Y pedí. ¿Cuánto tiempo después? Es que no recuerdo, Santi. Porque pasó mucho tiempo. No creo que haya sido. Estoy haciendo una pregunta retórica. En realidad sé que pediste mucho tiempo después. Mira, fue en el 2012. Y que vos me digas cuánto tiempo después. No sé, no te puedo decir. ¿Por qué, doctor? Porque es una prueba fundamental. Claro. Es una prueba fundamental. Total, y pedí. Que comparto y suscribo, y lamento que se enoje el Frente de Iguazú cuando yo insisto en esto. El Frente de Iguazú nos tiene que explicar por qué hicieron el procedimiento como lo hicieron. Carlos Filisola tiene que explicar por qué envió la cantidad de policías que envió en ese momento, diciendo, este operativo se tiene que hacer. Tienen que explicar muchas cosas, tanto de derecha como de izquierda, porque esta es una cuestión que marcó un momento importante para nuestro país. Y si pregunto, doctor, con tanta insistencia, ¿cuándo pediste la prueba o la imagen? Es porque ese era un elemento fundamental que nunca apareció. Sí, pero eso no es atribuirle al Ministerio Público. Los responsables de esa marca, de esa empresa, aseguran que no solamente eso estaba grabado en el mismo helicóptero, sino que tenía que estar grabado en la base de datos a la que transmitía finalmente ese helicóptero, como para tener un respaldo por si ocurriera algún atentado o algo con el helicóptero, como hoy funciona un dron, por ejemplo. Sí. Y si como investigador no te parecía en ese momento relevante para pedirlo de inmediato, porque iba a estar de todos modos, aunque pasen 20 años, si en ese momento como investigador no te parecía necesaria una autopsia o todas las autopsias a policías y campesinos, si no te parecía necesario blindar la escena del crimen para que nadie pudiera ingresar y solamente estaba un policía, si estaba creyendo en tu relato, doctor, hay muchas cosas que no, pero yo en ningún pasaron por alto. En ningún momento te dije que era innecesario cerrar la escena del crimen. Y te vuelvo a decir, con respecto a lo de la cámara, o sea, la cámara estaba físicamente, no funcionaba directamente, no grababa. Eso es lo que nos responden a nosotros. Esa no es una responsabilidad atribuible de ninguna manera al Ministerio Público, porque yo pedí la evidencia. ¿Cuánto tiempo después? Santi, ya que vos sabés, decime, pues ya te dije 4 veces es que no me acuerdo. Ya te digo, ya que vos sabés. Pero vos te das cuenta que es fundamental lo que te puede mostrar esa imagen. Habrá sido un elemento más de prueba que para mí lastimosamente no estaba esa evidencia, porque yo hubiese comprobado y demostrado con esa evidencia cómo le estaban disparando a Erben Lovera desde el piso. ¿Quién le disparó a Lovera? Los ocupantes. ¿Quién? Los que estaban en el lugar. Claro, ¿quién mató a Lovera? Mira, con respecto a eso que se desarrolló en el juicio oral, se tuvo como 4 o 5 declaraciones testimoniales que se indicaban directamente a Rubén Villalba como una de las principales personas que efectuó disparos hacia ¿Anoni Lovera. era una de esas declaraciones y uno de esos testimonios? No, creo que estaba el suboficial Freddy Toledo, alguien de apellido Báez. No te puedo decir con precisión porque ya no estuve en ese. Toledo sí recuerdo, pero el resto ¿Recordás cuando me dijiste alguna vez, doctor, hablando en radio, que era ni el mejor perito del mundo podía determinar quién mató a quién en Curuguatá? Claro, totalmente. Por eso yo acuso en calidad de tentativa. Porque, ¿qué es lo que implica la tentativa, Santi? Un proceso interno, una persona, desde el punto de vista penal, es la ideación, lo que se figura dentro de su mente, que no es punible, la idea que él tiene, ¿verdad? Después viene el proceso de la preparación, los medios que utiliza, y después viene la ejecución y la consumación. Yo acuso en grado de tentativa, perfecto, y te sostuve en ese momento que era imposible determinar quién le mató a quién porque fue una batalla de exterminio.
El informe que pasaste ahora acá, hablaba de que Hermen Lovera tenía casi la totalidad del cuerpo cerrado con impactos de bala. O sea, quiere decir que los impactos de bala, inclusive a Hermen Lovera creo que le vino un impacto acá hacia la nuca, tenía los impactos de bala en los dos costados, de enfrente, y hacia atrás porque da la vuelta y cae y recibe otro impacto, ¿verdad? Fue una guerra, fue una batalla de exterminio, y yo te dije, es imposible determinar quién. ¿Por qué se da un cambio de calificación en el sentido de que de tentativa pasa a consumado ya durante el juicio oral? Porque es el momento procesal oportuno donde uno explota al máximo sus evidencias, sus pruebas, y los testigos que declararon en ese momento, al observar a los acusados, se indicaron, entre ellos, a Luis Olmedo, como te dije hace rato, le describió físicamente, porque acuérdate que algunos tenían tapabocas, unas de esas cosas, a través de otros medios de pruebas que se fueron incorporando, ¿verdad? Por eso es que pasa a consumado, Santi, ¿verdad? Es que está permitido, eso es algo legal. Entonces, yendo a lo que es el fallo, yo no entiendo cómo, por ejemplo, Emiliano Rolón dice que habla de orfandad probatoria. Acabo de decirte yo, darte un ejemplo de las pocas pruebas que te puedo mencionar ahora rápidamente, cómo se demostró la culpabilidad de esta persona. Habla Emiliano Rolón, dice, no hay un medio de prueba directo. Quiere decir que el día de mañana, con ese criterio, Santi, yo voy a pasar acá por tu programa, voy a rociarte con 30 tiros, voy a salir corriendo, voy a esconder el arma, me va a ver uno de tus camarógrafos, me va a decir, sí, yo le di, pero de acuerdo a Emiliano Rolón, no está nada probado, porque es un medio de prueba indirecto. En realidad, entre otras de acuerdo a lo que dice un estado normativo que se basa en el principio de inocencia, que se basa en que debe probarse en un juicio una responsabilidad. ¿Y se probó? Si yo no pruebo la responsabilidad diciendo, este revólver fue el utilizado por esta persona para matar a esta persona, no puedo culpar a Jalil Rachid como el responsable. Yo creo que en Curuguatí se hubiera investigado quién mató a los policías, quién mató a los campesinos o quiénes mataron a los policías y quiénes mataron a los campesinos. Se investigó, hubo una línea... Pero la única línea investigativa fue la de los policías como víctimas. Claro, ¿y qué vamos a hacer, Santi? A ver, te pongo como ejemplo. Sí. Te pongo como ejemplo. ¿Por qué cuando me cuestionan o cuando vos mencionás por qué se mantuvo esa línea? Yo tenía 6 policías que fueron a un procedimiento desarmado, Santi. ¿Qué hizo Lovera? Se disparó del helicóptero, esperó, frenó la bala, se bajó y la bala le tuvo que pegar. En realidad tenías 300 policías en un operativo. 300 policías. Claro, no tenía 6 policías desarmados, tenía 300 policías. 6 policías que estuvieron en primera línea, en el grupo de avanzada, y fueron los primeros en caer. Fueron los primeros en morir. ¿Con qué arma? O sea, yo como Santi le voy a pasar, procesalmente hablando, yo no puedo pasar de investigarle de víctima dentro de mi proceso, de tenerla a una víctima, de pasar a ser víctima a investigado. Pero entonces no sabemos qué pasó en Curuguatí. Pero por supuesto que sabemos. ¿Cómo vamos a ver si no sabemos? Hoy no sabemos quiénes mataron a los policías y no sabemos quiénes mataron a los campesinos. Porque tenemos una canallada jurídica. Por falta probatoria. De acuerdo, porque no se hicieron autopsias, porque no se cuidó la escena del crimen. Pero Santi, te digo algo, ¿cómo es? Ya está bien, vamos a suponer, no se hizo autopsia. Está bien, está bien. No, es que no se hizo autopsia. No se hizo autopsia, doctor. Bien, pero porque yo ya tenía el hecho de la muerte de la persona. Era una cosa, no había duda sobre eso. Claro que no había duda sobre la muerte. Lo que la autopsia nos dice es qué arma, cómo, qué bala se pudo haber utilizado. Se dijo que bala ¿De dónde fue la bala? La inspección fue visual. Pero no, Santi. El doctor nos termina diciendo, el doctor Lemir. Pero este informe que pasaste está... Pero no dijo autopsia es igual, o muerte violenta es igual. Claro, es su criterio, está bien. Pero yo te digo algo. Dentro del propio informe de Lemir no sé cuántas horas habrá declarado. Se dice y se menciona que todos los policías murieron con municiones de escopeta y uno solo que recibió un impacto de bala del revólver que fue encontrado en el lugar.
que fue utilizado, se disparó, 6 disparos se hicieron de Por ese último, revólver. si el revólver fue encontrado en el lugar, porque también tenía eso como una de las preguntas, el revólver niquelado. Sí. Si el revólver fue encontrado en el lugar, ¿por qué no aparecen las fotografías de las evidencias que pusieron ustedes? ¿Cómo está? Eso está, se demostró, se observó, está en el juicio oral. En el día que mostraron las fotos de las evidencias, ese revólver no estaba expuesto. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Cuándo mostraron las evidencias? En el juicio oral, No, sí. en el momento en que las incautaron. No, ¿cómo no? Eso siempre estuvo, Santi. Siempre No estuvo. está en la fotografía. Hay una fotografía de las armas y en las armas no está el revólver. Bueno, pero no sé, una fotografía. Pero es el revólver. Pero está. Así como en una fotografía puedes no encontrar otro medio de prueba. Doctor, Eso es... Gracias por acompañarnos, de verdad, muy agradecido por tu presencia aquí en ADN. Santi, a las órdenes, un placer haber estado aquí contigo. Ya era hora que se escuche también la campanada del Ministerio Ya era Público. hora que aceptes venir a AM. Jamás me invitaron. ¿Cómo que no? Fueron 6 años de invitaciones permanentes. Jamás. Aquí al 13. Jamás. Doctor, está mintiendo y una prueba de polígrafo estoy dispuesto a... Me someto plenamente. Hagámoslo. Sí. El próximo programa. Sin problema.